La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Durante el mes de enero hemos estado hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo. Todo el equipo de Mundo Cristiano, desde el lunes que están Arturo y Carlos, y los martes que están los varones, Jonathan y William, y las féminas que están los miércoles, está Wendy, está Laura, está Cristi y Lizelot. Yo los jueves, y Joanna y Dalvin, que están los viernes. Todo el staff de Mundo Cristiano ha estado involucrado con esto de la obra, con tratar el tema del ministerio del Espíritu Santo. Y ha sido una bendición para nosotros poder estudiar las Escrituras y poder integrarnos y profundizar en ellas. Y creo que el Señor nos ha bendecido en este proceso. Gloria al Señor por ello. Entonces, todo el mes hemos estado hablando del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, y el día de hoy yo voy a hablar de ese espíritu convencedor, el ministerio del convencedor que viene a nuestras vidas para convencernos. Antes, en la iglesia, en el templo, nos reunimos en el Espaillá 86 todos los domingos desde las 9 de la mañana, de 9 a 11 escuela bíblica y de 11 a 1 de la tarde nuestro servicio de acción de gracia. Este domingo tendremos con nosotros al pastor Luis Arias, que estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios y hablando de la importancia de la oración en el núcleo familiar. ¿Ok? Así que están todos invitados. También nos reunimos los martes. Los martes hay un tema muy interesante que habla de nuestra herencia pentecostal, donde estamos contestando preguntas como por ejemplo, ¿por qué soy pentecostal? ¿De dónde viene el término pentecostal? ¿Qué significa la lluvia tardía? ¿Cómo nace el pentecostalismo? Y toda la cuestión histórica e interpretativa. De hecho, el martes pasado hablábamos de la hermenéutica pentecostal y fue muy interesante. De hecho, hermanos se me acercaron, me dijeron, nunca había escuchado eso, pastor. Bueno, de eso se trata, de poder manifestar el por qué somos pentecostales, por qué creemos en los dones, en los ministerios del Espíritu Santo, por qué creemos en la manifestación visible del Espíritu Santo en la vida de la gente y qué significa el Evangelio cuadrangular y también qué significa el Evangelio quíntuple. Porque las ramas del pentecostalismo creen o en el Evangelio cuadrangular o en el Evangelio quíntuple. Pero no voy a hablar de eso en esta hora, probablemente hablemos de eso en otra ocasión. Y si usted quiere saber más sobre ello, entonces venga a la Espaillá 86 todos los martes a las 7 de la noche. El próximo martes hablaremos nuestra herencia metodista, qué toma el pentecostalismo del metodismo y cómo surge desde la perspectiva y teología metodista. Bien, seguimos los jueves, tenemos servicios de alabanza
y adoración al Señor. Y este jueves, hoy de hecho, tendremos a los militares para Cristo con nosotros a partir de las 7 de la noche. Así que las puertas están abiertas para que usted venga y comparta con nosotros. También estamos orando de lunes a domingo, es decir, todos los días estamos aquí en el templo orando. Las puertas se abren desde las 9 de la mañana y de 12 a 1 cerramos con un pequeño servicio allí donde cantamos, adoramos a Dios y seguimos orando. Así que las puertas están abiertas desde las 9 de la mañana en el Espaillat 86 para que usted se dé cita con nosotros. Este sábado tenemos Voz de Dios, así que desde las 5 de la tarde todos vamos al estadio a Voz de Dios y allí ser partícipe de este evento que es nuestro evento aquí en La Romana. Así que ya lo sabe. Bien, vamos de lleno a esto. Y estamos en Juan capítulo 16, porque de ahí lo tomamos la semana anterior, donde Jesús empieza a hablar de la tristeza de corazón, porque Él está manifestando que yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Estoy en Juan 16, 7. Les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuera, entonces yo lo voy a enviar. Y esto fue lo que literalmente sucedió en el libro de los Hechos, que empieza con la ascensión de Cristo al Padre, la ascensión de Cristo al cielo, y lo próximo es la llenura del Espíritu Santo, donde le fueron entregadas lenguas repartidas como de fuego. Pero Jesús aquí en Juan capítulo, voy a tocar algunos escritores, como es el caso de William Berkeley, como es el caso de Gussip y como es el caso de algunos materiales como el comentario Mundo Hispano, el comentario Diario Vivir, el comentario Serafín Aucejo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar comentando sobre el escrito de estos hombres y mujeres de Dios con relación a este punto. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, y aquí está, cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo. Un paréntesis aquí. La única referencia bíblica, el único pasaje bíblico que tenemos del Espíritu Santo convenciendo al mundo per se, convenciendo a los no cristianos y a los cristianos, porque todo lo que vemos del Espíritu Santo y su venida es a trabajar con el creyente y a trabajar con la iglesia. Es el trabajo del Espíritu Santo, trabajar con el creyente y trabajar con la iglesia. Sin embargo, aquí en Juan capítulo 16, desde el verso 8 en adelante, entra en una etapa, en el único versículo de hecho que habla acerca de la relación del Espíritu Santo con el mundo, con la totalidad de la humanidad, es convencerla de pecado, convencerla de justicia y convencerla de juicio. Y aquí la palabra que se traduce como convencer es la palabra elegeo, que también se puede traducir como convencer, es como cuando se trata de poner a alguien delante de un estrado y luego se hace una declaración de ver todas las pruebas. Hay otra palabra que se traduce dentro de esta palabra elegeo que es redarguir, y redarguir es presentar prueba. Bueno, lo mismo que estamos haciendo. El Espíritu Santo va a llegar y va a presentar pruebas al mundo sobre tres cuestiones. Primero, sobre el pecado del hombre. Segundo, sobre la justicia de Dios. Y tercero, sobre el juicio. Y aquí hay algunos autores que hablan de, primero, convencer al mundo de pecado y habla de la condición del hombre. Segundo, de justicia y habla de la meta de Dios, la voluntad de Dios. Y tercero, juicio, encierra a las dos cosas en un solo contexto. El pecado del hombre versus la justicia de Dios. Entonces,
Jesús no se queda ahí solamente, sino que Él lo explica desde el verso 9 en adelante. Él explica a qué se refiere. El escritor, el comentario Gussip, dice de esto que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y señala que de pecado es la verdad acerca del hombre, justicia es la verdad acerca de Dios y juicio es la inevitable convicción de estas dos verdades. Y entonces toca un punto que dice Alford, que dice, la conciencia de cada hombre tiene un atisbo de luz en cada una de ellas, un cierto sentido de culpa, un cierto sentido de lo correcto, un cierto sentido de poder, de juicio, de lo que es transitorio y sin valor. Pero todas estas son irreales y poco prácticas hasta que la obra de convicción del Espíritu Santo ha obrado en ellas. Gussip también dice que cuando habla aquí de convencer se refiere a varias cosas y de hecho la palabra que se traduce como convencer, que ya la mencioné, que es la palabra elegeo, también habla de exponer, habla de refutar, habla de convencer con pruebas y habla de redarguir. Y esta es la obra del Espíritu Santo en el mundo y en los corazones individuales, convencer y redarguir de estas verdades. Entonces, el Espíritu convencerá, lo que quiere decir que Él desengañará al mundo, refutando esos conceptos extraños y opiniones erróneas que los hombres antes habían bebido y trataban y estaban poseídos por ellos. Entonces el Espíritu Santo viene a convencerlo de estas verdades que a veces se ignoran. También cita a Tini, que Tini dice lo siguiente: el Espíritu no solo acusa al hombre de pecado, Él les lleva a un ineludible sentido de culpa para que tomen conciencia de su vergüenza e impotencia delante de Dios. Entonces, cuando habla aquí en Juan capítulo 16, versículo 9, dice, Él va a convencer al mundo de pecado y dice la razón por qué, por cuanto no creen en mí. Entonces, el Espíritu Santo viene a que el hombre sea convencido de la incredulidad. Recuerde que el pecado, el único pecado, escuche bien, el único pecado que Dios no puede perdonar, no puede perdonar, según la Escritura, es la incredulidad. Y usted ahí me refutará y me dirá, pero pastor, la Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, pero cuando hacemos un análisis teológico, la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente la incredulidad, amado. Porque el Espíritu llega a convencer al hombre de su pecado, pero si el hombre no acepta ese convencimiento y sigue en su duda, ¿cuándo será perdonado? Porque el hombre puede ser perdonado de sus pecados, pero tiene que creer. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice, Jesús hablando con Nicodemo le dijo, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, es importante entender aquí, sacarse de la cabeza que el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es como una especie de burla y de relajo. No es eso a lo que se refiere la Escritura. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene a la vida del individuo y lo convence, y aún así el hombre rechaza el convencimiento que el Espíritu Santo trae por su incredulidad, por no creer, no aceptar. Básicamente, blasfemia en el texto es no aceptar la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y cuando el hombre no acepta la obra del Espíritu Santo en su vida, convenciéndolo de pecado, la pregunta es, ¿y entonces cuándo será convencido? Jesús dijo bien claro, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, debemos estar de acuerdo aquí en el punto, y esto es un asunto teológico de mayor profundidad, pero debemos estar de acuerdo que el único pecado que no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la incredulidad
aunque en la Escritura se menciona como la blasfemia contra el Espíritu Santo, que una vez más repito, si hacemos un análisis teológico nos vamos a dar cuenta que se refiere básicamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo, refiere básicamente al pecado de la incredulidad, de no aceptar la obra del Espíritu Santo en la vida porque jamás será convencido. No puede ser perdonado una persona que no acepte la obra del Espíritu Santo, que no acepte que es pecador, que no acepte que Dios es justo. No puede ser perdonado. Entonces, por eso ese es el pecado imperdonable. Entonces, Guzik señala aquí que la incredulidad, el rechazo de Jesús, es lo que finalmente aprueba a un hombre como culpable. El Espíritu Santo le dirá al mundo la importancia de creer, la importancia de confiar y la importancia de aferrarse a Jesús para evitar este pecado. Y entonces aquí señala 3 puntos. Número 1, la esencia del pecado es la incredulidad, la cual no es simplemente una incredulidad causal, ni una indiferencia de opinión. Es más bien un total rechazo al mensaje de Dios y al mensaje de Jesucristo como Salvador. Lo que acabo de decir. Segundo punto que señala Guzik, mencionando a Morris, diciendo, el pecado básico es el pecado de poner al yo en el centro de todas las cosas y consecuentemente se niega a creer en él. Y aquí hay una verdad muy evidente, hermanos. El egocentrismo, la egolatría, el egoísmo, son los que están ocupando la silla de la promoción y de la publicidad del día de hoy. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que en los postreros días aparecerán hombres amadores. El primer concepto, el primer pecado que Pablo menciona allí es el hombre amador de sí mismo. Y entonces menciona que ese amador de sí mismo lo lleva a él a ser avaro. Esa avaricia, ese deseo de alabanza lo lleva a ser avaro, y entonces después que tiene dinero y que se ama a sí mismo, se vuelve vanaglorioso y soberbio. El tercer punto que menciona Guzik aquí es un pecador es algo sagrado, y es mencionando aquí, Guzik está mencionando a Spurgeon. Spurgeon decía que un pecador es algo sagrado. El Espíritu Santo lo ha hecho así. Su falso pecador, y eso lo piensa el mismo pecador, dice Spurgeon, su falso pecador es una criatura horrible, pero un hombre realmente convencido de pecado por el Espíritu de Dios es un ser que debe ser buscado como una joya que adornará la corona del Redentor. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de su pecado, de su maldad. ¿Para qué? Para que deje esa vida y se vuelva a Cristo. Y ya no dependa más de él, porque por depender de él ha llegado a la cantidad de pecados que ha cometido. El segundo punto que menciona aquí en Juan 16:10 es que él viene a convencer, por eso estamos hablando del ministerio del convencedor, viene a convencer al mundo de justicia, verso 10, Juan 16:10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, vamos a ver lo que dice William Berkeley sobre esto, pero es interesante cómo aquí lo relata el escritor. Jesús había hablado de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, en Mateo 28:20. Sin embargo, el hombre por sí solo no quiere estar al lado de Dios, y tiene que venir el Espíritu Santo para redarguirlo de su pecado y convencerlo de que necesita, para poder salir de este mundo victorioso, necesita la justicia de Dios. Y ya no hay nadie más. Por eso Jesús dice, porque yo vengo a convencerlos de justicia, porque cuanto voy al Padre no me van a ver más. Esto es, la justicia viene por la fe.
El justo por la fe vivirá. Entonces, el Espíritu Santo es quien viene a convencernos de creer en aquel que ya no está en este mundo, sino de aquel que fue al Padre. Entonces, debemos creer en la obra para ser salvos, para ser salvados del pecado. Está claro, dice William Berkeley, está claro que en un interrogatorio semejante puede conseguir dos cosas. Número uno, puede demostrar la culpabilidad de una persona dejándola convicta, aunque no necesariamente confesa. Y es ahí donde entonces el hombre, cuando es culpable y siente que es culpable y convicto, tiene que confesar, porque el que confiesa con su boca será salvo. Y número dos, dice William Berkeley, o puede convencer a una persona de la flojedad de su caso y de la fuerza del opositor al que trataba de vencer con razones falsas e insuficientes. Entonces, el Espíritu Santo demostrará que el mundo es culpable del pecado. Dice también Berkeley que el Espíritu Santo convencerá a la humanidad de la justicia. Queda claro, dice aquí, queda claro que lo que quiere decir cuando vemos que la justicia de Cristo es la que convencerá al mundo. Jesús fue crucificado como un criminal, le juzgaron, le encontraron culpable los judíos, le consideraron un malvado, un hereje o un blasfemo, y los romanos. Un elemento peligroso para la seguridad del Estado. La condenación a la peor muerte que se reservaba para los peores criminales le fue impuesta a Cristo. Le marcaron como un enemigo de la humanidad y un enemigo de Dios. ¿Cómo se cambió aquel dictamen? ¿Quién hizo ver la figura de aquel crucificado al Hijo de Dios, como le pasó al centurión al pie de la cruz? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que viene a convencer a las personas de la justicia, de esta justicia absolutamente perfecta de Cristo, que siendo inocente y siendo perfecto, fue llevado a la cruz, y que eso era lo que éramos nosotros, y lo que Él hizo fue un intercambio. Cristo ocupó el lugar que nos correspondía a mí. Por eso cuando un ser humano dice, yo quiero lo que me toca, bueno, pues lo que te toca es cruz, lo que te toca es muerte, lo que te toca es castigo, lo que te toca es infierno. Pero por aceptar a Cristo, todos tus pecados fueron cargados en Cristo y toda su justicia fue cargada en ti. El último punto que quiero mencionar aquí antes de irnos, porque el tiempo es cruel, es que viene a convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. William Berkeley dice, el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. En la cruz, dice William Berkeley, en la cruz es el mal que está quedando condenado y derrotado. ¿Qué nos hace estar seguros de que nos espera juicio? Pues la obra del Espíritu Santo. Es Él quien nos da la inquebrantable convicción de que hemos de compadecer todos ante el tribunal de Dios. Entonces, en la cruz quedó manifestado la derrota del enemigo. Por eso Jesús dice, va a venirlos a convencerlos a ustedes de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ha sido derrotado, y quedó Él con todas sus maldades en la cruz del Calvario. Ya no nos toca a nosotros, sino que nuestros pecados fueron quitados de nosotros. Hay una cosa más que toca mencionar, que menciona William Berkeley. Dice, de momento Juan no pasa a mencionar cuando estábamos convencidos de nuestros pecados, cuando estábamos convencidos de la justicia de Cristo y cuando estamos convencidos del juicio venidero. ¿Qué nos da seguridad de que la cruz de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados y la salvación de juicio? Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, a darnos este convencimiento, a darnos estas pruebas de que al mirar a la cruz todas mis maldades fueron quitadas de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo, amado.
podrán decir lo que quieran, pero según la Biblia, la obra del Espíritu Santo es venir a quitar aquello que me aplastaba, aquello que me chocaba, aquello que me juzgaba, aquello que tenía, el acta que tenía en contra mía, vino y la quitó de mí. Y ahora por la fe, al mirar a la cruz, puedo decir, soy libre de maldad, soy libre del pecado y soy libre de la condenación del diablo. Y todo por lo que hizo el convencedor en mi vida. La gracia del Señor sea sobre ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.